Diga su palabra en este precioso día. Amén. El tema que yo he tocado en esta mañana prácticamente es una porción bíblica clásica. Y lo he tomado el día de hoy para exponérselo a ustedes por dos razones. Uno, porque esta porción bíblica habla sobre una mujer que lucha por mantener su familia. Y dentro de 2 días celebramos aquí en nuestro país el Día de las Madres. Y número 2, es un tema prácticamente, decía, clásico, viejito, que lo conocemos perfectamente desde el mismo momento que nos bautizamos nosotros. Lo hemos venido conociendo y ¿por qué razón también lo traigo? A pesar de que es ya reconocido por cada uno de ustedes. Porque uno de nuestros enemigos número 1, Satanás, siempre trata con los cristianos de olvidar las cosas. Lamentablemente ese es uno de los grandes problemas que vivimos nosotros los seres humanos. Con facilidad olvidamos las cosas. Por eso es la importancia de estar repitiendo estas historias, estas porciones bíblicas, y que de alguna manera nosotros vamos a poner por práctica en nuestra vida cristiana. Amén, hermano. Amén. Tú determinas cuánto es suficiente. Es el tema de esta mañana. Se puede llegar a tener en abundancia las bendiciones de Dios en la medida en que se esté dispuesto a recibir. Eso depende prácticamente, o está en nuestras manos, las bendiciones que queramos recibir de nuestro Señor. En la medida que estamos dispuestos a abrir nuestras puertas, en la medida que estamos dispuestos a abrir nuestras mentes, nuestros brazos, nuestros corazones, en esa misma medida vamos a recibir todo y cada uno de las bendiciones del Dios Todopoderoso. Esto lo vamos a ver. Este principio bíblico queda plasmado, queda demostrado en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo del 1 al 7. Y vamos a leerlo rápidamente. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículos del 1 al 7. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Segunda de Reyes, capítulo 4, 1 al 7. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu siervo ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas con todos los vecinos. Enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, pon aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, y encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas, y ella echaba el aceite. Número 6. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún más vasijas. Y él le dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y le contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivir de lo que queda. Palabra de Dios. Amén. Uno de los hombres al que se le da mucho espacio en la palabra de Dios es Eliseo, el profeta Eliseo. En este estudio vamos a considerar uno de esos milagros prácticamente, o de esas bendiciones que hace el profeta Eliseo. De acuerdo al pasaje que estamos leyendo,
Esta mujer era la esposa de un hombre que temía y honraba al Señor nuestro Dios. Desafortunadamente o lamentablemente, su esposo murió dejando su familia una deuda que no podía pagar. Una deuda que no pudo honrar. Y esta mujer quedó prácticamente con ese problema, esta situación que estaba ahí justo para ayudar a la viuda y no la condenó por la deuda. Yo me pregunto, o le pregunto a cada uno de ustedes, ¿qué hubiese pasado si esta mujer le va a contar este problema que está pasando a un familiar? Si este problema que estaba pasando le va a contar a un amigo, a un vecino, inmediatamente comienzan a rechazarla, inmediatamente comienzan a criticarla y quizás ni siquiera le van a ayudar. Y si acaso le van a hacer alguna ayuda, le van a cooperar para que pueda solventar sus problemas, van a hablar un sinnúmero de cosas. Sin embargo, vemos aquí en esta porción bíblica que Eliseo no le criticó en lo mínimo, sino que más bien estaba presto a resolverle su problema. Esta viuda estaba verdaderamente en gran pobreza. No había en su casa más que una vasija de aceite. No había en ese lugar, en esa casa, una mesa. No existía una cama. No existían utensilios. ¿Y por qué no existía nada de eso? Sencillamente que en medio de la desesperación, de la angustia, esa mujer estaba vendiendo sus cosas poco a poco y se quedó completamente más que con esa vasija de aceite. Ahí no había absolutamente nada, una pobreza extrema. Y la lucha de ella prácticamente era porque ya querían, el acreedor quería llevarse a sus hijos. Imagínense la angustia que estaba pasando esa pobre mujer en esos momentos. Y tratar de buscar cómo resolver ese problema únicamente ella, para quitarse de encima a este cobrador. Dios a través de Eliseo le dijo a la mujer que pidiera prestado vasijas varias y que le pusiera aceite de la vasija de ella. Oiga bien esta parte, hermano. Mire qué importante. Eliseo le dice a ella que consiga la vasija, para paseando un poco esa lectura, que consiga las vasijas que sean necesarias, que se vaya a su cuarto, cierre la puerta y que luego, con su misma vasija de aceite, vaya vaciando al resto y la vaya llenando. Digo esto que hay que tener mucho cuidado porque si no tomáramos en cuenta a Dios, si no tomáramos en consideración a Dios en esta porción bíblica, esas instrucciones sonarían muy locas, esas instrucciones sonarían bien raras, porque de acuerdo a las leyes científicas, una vasija de aceite no puede llenar más que una sola vasija de aceite de la misma proporción, del mismo tamaño. Entonces usted le dice, vete a aquel lado, agarra una botella y comenzás a llenar un poco de botella con tu botella llena. Lo primero que va a pensar es, ¿qué es esto? ¿Cómo se va a imaginar que con lo que tengo en ese envase voy a llenar todo eso? Pero, sencillamente esta mujer llevaba fe en Dios, llevaba la fe, obviamente, de las palabras que le decía el profeta Eliseo. Y se fue confiadamente, cerró la puerta y comenzó a vaciar. Inmediatamente comenzó a llenar una tras otra vasija de aceite. Clase poder del Señor. Aquí estamos también que el Señor pudo, por medio de Eliseo, resolverlo completamente. Pero siempre nuestro Padre está solicitando la ayuda de cada uno de nosotros. De alguna manera, participemos.
de alguna manera estemos presentes. Y debemos de tomar en cuenta que aunque la angustia que estemos pasando, aunque la desesperación que estamos atravesando en ese momento, Dios nunca lo va a abandonar. Amén. Ella no solamente quedó en la ruina total por la muerte de su marido, sino que además de sus acreedores, conforme a la costumbre y leyes de aquel entonces, la comenzó a amenazar con llevarse a sus 2 hijos en pago. Además de perder a su marido, le quería quitar a su hijo. ¿Cómo puede pasar una vida tranquila una mujer con esta situación? ¿Cómo puede estar una mujer en paz en su casa pasando una situación como esta? Ella le vino a la mente de que el único que podía solucionarle su problema era Dios por medio del profeta Eliseo. Amén, hermano. El profeta le preguntó qué es lo que tenía en su casa, a lo que ella respondió tan solo una vasija. Y con eso resolvió todos sus problemas. Y con eso salió adelante. Y con eso sacó de problemas a lo de sus hijos que se lo querían llevar. Aún sola esa mujer luchando en su casa, volviéndose loca por la presión, como sucede actualmente con esa microempresa, cuando muchos hombres y mujeres se meten a esos lugares para conseguir algo, para iniciar algún negocio, y de alguna manera le va mal. Es desesperante, ¿no? Yo cómo hacen esas microempresas para presionar hasta quitarte lo último y dejarte completamente hasta sin la propia casa, dejarte en la calle completamente. En el libro de Mateo capítulo 14, versículo del 13 al 21, vemos una porción bíblica muy importante también, como es la alimentación de los 5,000. Mateo capítulo 14, del 13 al 21, dice la palabra de Dios. Oyendo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente le oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: ¿no tienen necesidad de irse? Dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él le dijo: tomadlos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 peces y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio las panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todo y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y lo que recogieron fueron como 5, y los que comieron, fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Esto prácticamente son los milagros de nuestro Dios. De nada, prácticamente. De nada se le dieron de comer a 5,000 hombres, más las mujeres y los niños. 2 insignificantes pececillos y 5 panes fueron suficientes para saciar a una multitud, una vez que se tuvo en cuenta la presencia de Dios y la fe para hacer la petición y satisfacer todas las necesidades de ese momento. Había también desesperación de los discípulos, porque ¿cómo resolver a tanta cantidad de gente?
Gente que había estado por mucho tiempo siguiendo al Señor. Y él dijo, no hay problema, aquí vamos a resolver y vamos a resolver bien. Y los mandó a que se recostaran, que esperaran, porque ya llegaban los alimentos. Y efectivamente, todos se alimentaron y sobró. Hermanos, hoy quiero decirles que el deseo de Dios es colmarnos de ricas y abundantes bendiciones. Pero también es necesario ser diligente y tener la suficiente fe para poseer las riquezas inagotables de Dios. Lo interesante en esta parte, lo importante de notar en todo esto, es que en última instancia fue ella misma quien hizo que las cosas cesaran. Fue ella misma que determinó cuánto iba a ser lo suficiente. Fue ella misma, con la cantidad de vasijas que consiguió y llenó, dijo alto, dijo esto es lo suficiente, hasta aquí nomás. Porque si ella hubiese conseguido mayor cantidad de vasijas, también se le llena. Pero eso fue lo que ella consiguió y ahí mismo cesó el milagro. De esa misma manera, está en nosotros lo que nosotros queramos tener de bendición. Está en nosotros lo que nosotros queramos tener del acercamiento del Señor. Está en nuestras manos tener esta cantidad de bendiciones que el Señor nos quiere dar día con día, constantemente. Depende de la fe, de la seguridad y del amor que cada uno tengamos para con el Señor. Amén, hermano. Amén. La Biblia dice que al no haber más vasijas vacías, el aceite cesó. Con eso esta mujer resolvió de la escasez a la abundancia y resolver el problema que estaba atravesando. Insisto, la escasez o abundancia la determinamos nosotros en la medida de nuestra fe y diligencia. Las bendiciones cesan cuando pedimos con las manos cerradas. Las bendiciones cesan quizás cuando no hay confianza, cuando no hay la fe, cuando hay miedo de que no los van a resolver. Entonces no vamos a tener bendiciones definitivamente. Cuando quizás no tenemos el acercamiento necesario con el Señor. Hermanos, una vez que el milagro de abundancia se había dado, el profeta le dice, esta parte es muy importante y esto por eso la traía, porque en algún momento nosotros podemos atravesar situaciones como esta y no vamos a resolver como Dios quiere. Oiga bien esto. Una vez que el milagro de abundancia se había dado, el profeta le dice a la mujer, vende el aceite, paga tus deudas y tú y tus hijos vivan con el rey. Este es un principio estabilizador en todo este trámite, es prestar mucha atención al asunto de pagar la deuda, salir de todos los compromisos. El profeta Eliseo le recuerda a la mujer que tenía que pagar. Yo recuerdo, no voy a decir la iglesia, no voy a decir el lugar, se dio una situación un poco parecida a esto. Llegó una persona a la congregación, llegó como poniendo quejas, diciendo que un miembro de la iglesia le tenía un dinero, no le había honrado una cantidad de dinero. Y esa persona llegó directamente buscando a los hermanos que estaban a cargo de la congregación y habló con ellos, y los hermanos pues lo recibieron y le dijeron que iban a tratar de resolver el asunto. Yo recuerdo que en esa ocasión pues se habló con la persona, con el hermano, no recuerdo. Y se le dijo, mira, aquí está esto, con esto te vamos a ayudar un poco,
para que se resuelva esta situación, pues. Porque quiero remarcar algo. Cuando nosotros entramos al reino del Señor, muchas veces hasta el apellido lo dejamos afuera. Porque cuando a veces dentro de la congregación nos dicen nada más, ese es miembro de la iglesia de Cristo. Cuando entramos a la familia de la fe, ese es miembro de la iglesia. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esta situación. Entonces se resolvió, se le ayudó un poco al hermano para que tratara de solventar un poco la situación. Y poco tiempo después nos dimos cuenta que la persona esta recibió esa ayuda y no fue a hablar con la persona que estaba llegando a hablar con los hermanos administradores. Fue una situación que se fue un poco más larga todavía, pues, no les cuento. Entonces, ¿qué sucede? Por esa la preocupación del hermano aquí, que le dice a la mujer, Eliseo, que le dice a la mujer, ve y paga. Esa es la preocupación, resuelve el problema y con lo que te quede puedes vivir tranquilamente contigo. Pero la parte principal en este asunto es que resolviera, que solventara a ese acreedor, que se quitara de encima esta situación, porque él también trataba de cuidar a esa mujer, trataba de cuidar a esa familia. Miraba Eliseo de que esta mujer venía de una familia del marido, que era un hijo de Dios, y esa era la mayor preocupación de él. Y se resolvió. La mujer vino, solventó la situación y se quedó con el resto del aceite para el día. Abramos nuestras mentes, abramos nuestras manos para recibir, determinar la bendición de Dios. La verdadera riqueza no está en lo que tenemos. La verdadera riqueza sí está en lo que hacemos con lo que tenemos. No nos olvidemos que dando es como recibimos. De la misma manera que nosotros aportamos, de la misma manera que nosotros damos, de esa misma manera vamos a recibir. Tampoco se puede recibir con una mentalidad de pobreza. Tampoco se puede recibir con una mentalidad de desconfianza. No podemos recibir así nada. Ni tampoco el Señor nos va a ayudar. Ni tampoco el Señor nos va a acercar. Si estamos con esa desconfianza, no confiamos definitivamente en Él. Recordemos, Dios es el dador de toda buena dádiva y todo don perfecto. No lo olvidemos, Dios es nuestra fortaleza y nuestro amparo en todos los momentos de desesperación, en todos los momentos de angustia. Tenemos que buscarlo, es la única solución en nuestras vidas para que podamos vivir en paz como Él siempre quiere para cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. Amén.